El huachicol se ha transformado en una de las mayores estafas contra los mexicanos. Si eres de México, seguramente has escuchado hablar del término huachicol, ya sea en las noticias o por alguna plática casual. En sus inicios, el huachicol hacía referencia al robo de combustible hacia ductos de Pemex, pero actualmente ya no es solo un robo, se ha convertido en una de las mayores estafas y escándalos de corrupción en el país, llevando a pérdidas estimadas en más de 170,000 millones de pesos. El huachicol dejó de ser una actividad local y artesanal para convertirse en un esquema de contrabando fiscal internacional. Este negocio ilegal logró cruzar fronteras, logró ser parte de las redes criminales más grandes del mundo y corromper a instituciones mexicanas como la Marina. Pero, ¿cómo se convirtió en el mayor fraude en la historia de México? En sus orígenes, el robo de combustible se manifestó como una actividad artesanal. Según Inside Crime, fue en la década de 1990 cuando surgieron grupos llamados huachicoleros, quienes perforaban ductos de Pemex en regiones rurales. Este robo de combustible se hizo popular porque la gasolina robada se vendía muy barata, y para muchas familias y comerciantes, el vender esa gasolina robada era una forma de adquirir un mayor ingreso. Y aunque sabían que era un delito, lo veían como una solución para la marginación y el desempleo. La operación huachicolera fue adquiriendo elementos culturales propios. Inside Crime expone que los huachicoleros cultivaron una imagen similar a la de Robin Hood, repartían utilidades, inspiraban corridos y hasta popularizaron la figura religiosa del niño huachicoleo. En sus primeras etapas, las condiciones precarias de las tomas clandestinas llevaron a accidentes extremadamente graves y trágicos. Un ejemplo de ello es la explosión de Tlahuelilpan en enero de 2019, en donde tras una perforación masiva, al menos 137 personas perdieron la vida. En apenas 15 años, el número de tomas clandestinas explotó. Pemex pasó de identificar 152 en 2003 a casi 15,000 en 2018. Durante el transcurso del tiempo, el gran atractivo económico de este negocio ilegal despertó el interés de grandes organizaciones criminales, lo que llevó a que el delito se hiciera de cierta manera más profesional, estableciendo rutas, bodegas y mecanismos de distribución clandestinos a gran escala. Y estas actividades ilegales evolucionaron hacia una logística sofisticada, y con el tiempo, el huachicoleo se convirtió en una fuente importante de adquirir dinero para el crimen organizado. Todo esto sentó las bases para la aparición del huachicol fiscal. El huachicol fiscal no implica robo directo de ductos, como el huachicol tradicional, sino la simulación de importaciones de combustibles. Es decir, se introducen al país hidrocarburos bajo fracciones arancelarias distintas a las que en verdad son, o sea, se importan con otro nombre, como si fueran lubricantes, alcoholes o aditivos, y esto permite evitar el pago de impuestos que es aplicado a la gasolina y al diésel. De esta forma, el combustible entra al mercado mexicano sin cubrir impuestos y se comercializa a precios más bajos. El impacto económico del huachicol es devastador. El año pasado, Pemex registró unas pérdidas de 20,400 millones de pesos por el robo de combustible, una actividad que representó el 19% del consumo aparente de diésel en México. Y según fuentes estadounidenses, México pierde alrededor de 200 millones de pesos semanales en impuestos por culpa de este delito. De igual manera, el comercio ilegal provoca desabasto en algunas zonas del territorio mexicano e incluso puede provocar un pequeño aumento en la inflación. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el petróleo robado en el territorio mexicano ha cruzado frontera, alcanzando mercados en Estados Unidos, India y Japón. Este fenómeno se volvió tan lucrativo que el gobierno de Estados Unidos lo identificó como la segunda fuente de dinero ilícita más importante para el crimen organizado. De ahí que en Estados Unidos hayan impulsado acciones para combatir el delito. Y el presidente estadounidense Donald Trump ha presionado constantemente a México para que actúe en contra del crimen organizado. Por su parte, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intensificado la lucha contra el huachicol desde su llegada al poder en octubre del año pasado. En sus primeros 8 meses, el gobierno mexicano incautó más de 39 millones de litros de energéticos, entre gasolinas y petróleo crudo. En los operativos, detuvo decenas de presuntos implicados y evidenció esquemas sofisticados de contrabando fiscal. Igualmente, Sheinbaum ha promovido reformas legales y la ley de hidrocarburos que obligan a trazar cada litro de combustible, desde el origen y hasta su venta en las estaciones de servicio. Y aunque ya existen detenidos
y se ha descubierto esta red inmensa de huachicol fiscal, el delito aún sigue operando en las sombras y generando millones de pérdidas para la nación. Solo el tiempo decidirá si uno de los mayores actos de corrupción en el país se resolverá o quedará, una vez más, marcado por la impunidad.